Estamos grabando. Y ahí el chat. Ya. Ya. Como siempre, un pequeño resumen. Ya. La típica ecuación de esta materia, que se llama aceleración armónica, es esto acá, que es la aceleración respecto al tiempo, que es la segunda derivada del desplazamiento, x de t, dos veces derivada, más omega cuadrado por x, o x de t. Recuerden que x es una función, igualado a 0 ya. Esta ecuación es súper importante conocerla, saberse la memoria, porque se aplica en casi todos los ejercicios. Luego tenemos el periodo, que es 2pi partido en el omega, que es este mismo omega. El profe usa este omega como este omega, pero es lo mismo, por si acaso. ¿Ya? Yo cuando di mecánica de onda no me tocó ver roce viscoso, pero se los puse igual, que la fuerza roce es, aparte de ser un mu n, es un roce viscoso por la velocidad. ¿Vale? Ya. Las ecuaciones de movimiento ¿cómo se llama esto? De la oscilación armónica son estas tres, que x de t es x max es la amplitud, ¿ya? Por un coseno de este paréntesis. La derivada del movimiento es la velocidad, que si ustedes derivan lo de arriba, llegan a esto, y análogo para esto, derivan la velocidad y llegan a esta, ¿vale? Estas tres son ecuaciones fundamentales, ¿ya? Para que también las sepan, pero no hace falta aprenderse las tres, se pueden aprender la primera, y para llegar a la velocidad solamente derivan, ¿vale? Y estas ecuaciones también se pueden expresar así, como las que están en verde. Si se fijan, estas ya no tienen ángulo, pero sí tienen dos factores, por decirlo así. ¿Ya? ¿Qué podemos rescatar de estas ecuaciones? Podemos decir que el x max es a cuadrado más b cuadrado, y que la velocidad máxima es omega por esa amplitud al cuadrado, ¿vale? ¿Vale? Eso básicamente. Y recordando las ayudantías pasadas, que cuando vimos energía, la energía del resorte es el coeficiente del resorte por el desplazamiento al cuadrado medios. ¿Vale? Y no se olviden que el torque es la inercia por el alfa, o el x2 puntos, o el t2 puntos. ¿Vale? ¿Alguna duda como de materia? Yo tuve una duda. Dime. ¿El omega como qué es? ¿Es una constante o...? No, el omega es, ¿cómo te lo puedo decir? Es como, es un factor, ¿cachai? Pero que no siempre, no sé si siempre, en verdad, ahí te estaría mintiendo, pero según yo casi siempre es constante. Ahí vamos a ver el ejercicio donde vaya a cachar cómo despejar el omega. ¿Ya? Ah, ya. Prefiero que me preguntéis mejor ahí, para ver si, porque yo creo que con eso lo voy a entender. Si no, me preguntáis, y ahí lo resolvamos. Y piden que Está explique. buenísimo. Ya, Pauli, ¿desde dónde te perdiste? No, es que llegué hace poco, entonces lo del comienzo, como el T, el X, P, A, eso que está Ya. en rojo al principio. Esto es el periodo, ¿vale? Que Ya, es 2pi partido en omega. Y ya. lo importante es esta ecuación. Esta ecuación es lo más importante de la materia, como de esta materia de oscilación armónica, que es el x dos puntos, que es x de t. Recuerden que esto siempre es una función, entonces si tú tenés x por x punto, no es x por x derivado, es x por la función x derivada. ¿Vale? Más el omega al cuadrado por x, igual 0. Esa es importante. Pero ahí vamos a ver cómo se aplican. Ya. ¿Les queda alguna otra duda de la Pero, ¿qué ecuación? diferencia hay entre las formulitas en rojo y las verdes? Ya que básicamente otra forma de describirla. Ah, Estas, fíjate que no dependen del ángulo phi, ya. pero a la vez tienen dos factores, ¿cachai? Sí. Bueno, y aquí les puse un pequeño como grafiquito, como de cómo se comporta lo de la oscilación, ¿ya? Y fíjense que la amplitud, bueno, esto lo tuvieron que haber visto en el colegio, pero la amplitud están acá, ¿cierto? Entonces, esto va a ser A
y aquí va a ser menos A. ¿Y qué es ese A? El X max. O eso, ¿cachai? Bueno, en este caso, en verdad, si aplicáis las verdes, este punto de aquí va a ser esto. A cuadrado más B cuadrado. ¿Ya? Bueno, démosle con la ayudante en sí, con los ejercicios. Ya, el primero, vamos a hacer el que había preparado yo. ¿O prefieren partir con los del profe? ¿Qué prefieren? A mí me da lo mismo. Sí, a mí también. Ya, este como tiene materia de la prueba pasada, como para que se introduzcan en las oscilaciones, hagamos el primero. ¿No? Ya, dice, un disco radio R, masa M, está aquí, momento de inercia mr cuadrado medios, rueda sin resbalar, acuérdense lo de sin resbalar, sobre un plano rugoso, es decir, si hay roce. Bajo la acción de dos resortes, ¿vale? De rigidez K1 y K2, estos resortes están relajados cuando el disco se sitúa a X distancia de los muros, es decir, que cuando está aquí, el resorte está en su largo natural, los dos, ¿vale? Ya. Lo primero que nos piden es dibujar el DCL del disco y escribir las ecuaciones de movimiento para un instante cualquiera. Ya, entonces, P1, tenemos el disco. ¿Y qué fuerzas tenemos? Primero que nada tenemos la normal. Tenemos el peso. Y tenemos la fuerza del resorte. Fíjense que las dos van para acá. F2 y F1. ¿Por qué van las dos para acá? Antes no les digo. Y tenemos la fuerza de roce. Ya. Yo estoy asumiendo el movimiento así, miren. Yo estoy asumiendo que esto se está moviendo para allá. Entonces, ¿qué pasa? Este resorte lo que busca es traerse todo esto para acá, ¿cierto? Porque como está estirado, el resorte tiende a volver a su posición natural, y su posición natural es más chica de lo que está. Entonces, es una fuerza para acá. Y este resorte, como quiere volver también a su posición natural, se va a querer estirar. Entonces, también es una fuerza para allá. ¿Se entiende eso por qué las dos fuerzas apuntan al mismo lado? Ah, ahí sí, se cacha. Entonces, tenemos esas fuerzas, ¿ya? Y dibujemos un pequeño deseo así rápido para que vean cómo se comporta el movimiento. Tenemos el alfa por acá y este es la C. ¿Vale? Ya pues. También podemos decir que el F1 es igual al K1 por delta X y que el F2 es igual al K2 por delta X. ¿Ya? Menos, porque van para allá. Ya, pues. ¿Qué más nos pedían en esto? Nos pedían ecuaciones de movimiento. Ya, ¿qué ecuaciones de movimiento tenemos? Las típicas. Fuerza en X, tenemos F1 negativo menos F2 menos FR igual AM por A, ¿cierto? En Y o en Y tenemos que la normal es igual a mg y tenemos la ecuación del torque. José, Dime. ¿cómo se supone que se mueve hacia la derecha con el efecto de los resortes? Como que hay una Ya. fuerza externa. ¿Qué onda? No, porque ¿cómo te lo puedo decir? Ponte tú que no es una fuerza externa lo que lo perturba, pero tú Ya. asumes una perturbación. Imagínate, yo voy y lo empujo para allá, ¿cachai? Pero tú no consideras esa fuerza. Ya. Como que de un instante cero a un instante inmediatamente después, la cuestión se perturba y se empieza a mover, ¿cachai? Sí, porque con los resortes igual como que es difícil que se mueva si nadie lo mueve. Claro, toda la razón. Ya. Disculpa, sé que lo explicaste recién, pero ¿por qué las dos fuerzas van hacia la izquierda? Ya, sí, es que está bien que pregunté eso porque entenderlo es Perú. Ya, fíjate que este resorte de aquí, ya, ahí, tenemos este resorte. Si el largo natural, ponte tú que sea esto, delta L, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tienes delta L y aquí tienes delta X, ¿cierto? Entonces, un resorte lo que hace es siempre buscar su largo natural. Entonces, siempre va a querer volver al delta L. Entonces, para volver para acá, quiere una fuerza para allá. ¿Cachai? Entonces, la fuerza del resorte 1 es para acá. En cambio, este otro resorte, ¿vale? Esto de aquí es su delta L,
y esto de aquí es delta X. Entonces, como este resorte está achicado, por decirlo, va a querer estirarse para llegar a su largo natural. Entonces, ¿qué va a hacer? Quiere tirar una fuerza para allá. ¿Cachaste? Ah, chuta, no te lo dije. Ahí me quedó claro, lo que pasa es que me muteé y no me muteé. Ah, vale. Ya, perfecto. Ya, sigamos. Entonces, tenemos el torque y tenemos que negativamente la fuerza roce por el radio va a ser igual a el I del centro de masa por el alfa. Esto es lo típico de la materia pasada. Ya, pues, aprovechemos de que estamos con esta ecuación y despejemos la fuerza de roce. Entonces, tenemos que menos fuerza de roce por R es igual a mr cuadrado medios por el alfa. Se me da este con este y me queda que la fuerza de roce es igual a menos mr medios alfa. ¿Ya? Ya, pues. En la B. ¿Qué nos piden en la B? Nos dicen, identifica la frecuencia angular. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, ¿qué nos dicen en el enunciado? Que rueda sin resbalar. Entonces, la condición de rodadura clásica, A es igual a menos R por alfa. ¿Vale? Despejemos la fuerza de roce con esta nueva ecuación. Entonces, fuerza de roce es igual a menos M por R medios por A partido en menos R. Más. Me queda que la fuerza de roce es igual a MA medios. ¿Ya? Bueno, entonces ahora lo que podemos hacer es usar la ecuación 1, que es la de arriba, y decimos, sabemos que la fuerza 1 es K1 por delta X, la fuerza 2 es K2 por delta X, la fuerza de roce es MA medios, igualado a M por A. ¿Ya? Ordenemos un poco esta ecuación y nos queda que delta X, K1 menos K2, es igual a 3 medios M por A, ¿cierto? Hasta ¿José? acá. ¿Sí? ¿De dónde sacaste el A igual a menos R por alfa? ¿De dónde sacaste el A igual a menos? Esta es la condición O sea, de sí. rodadura. Ah, ya, pero es otra cosa aparte de lo que hiciste. Sí, porque te dicen rueda sin resbalar, entonces como tiene condición de rodadura, perfecta, ¿cachai? Ya. Puedes usar esto. Acá más que nada lo que hicimos fue ir piteando los términos, ¿cachai? Porque teníamos todo desconocido ¿cachai? Y Pedro Pablo pregunta, ¿ahí no le cambia los signos? ¿Dónde ahí? No te caché. Pedro, no sé si voy a hablar. El K2. Ah, tú decís que El acá... K2 y K1 son menos, entonces Ah, el sí. K2 también sería más. Ah, ese me faltó, tenés razón. Gracias. Y esto sería... Pero el K1 y el K2 y el delta, etcétera, ¿lo reemplazaste con la de arriba o es una fórmula aparte? esto de aquí. Sí, como toda esa ecuación de ahí. Es que la fuerza del resorte, o sea, la fuerza del resorte es K por delta X, ¿cierto? Ujú. Y como va para allá, porque en el DCL dijimos que iba hacia la izquierda, me quedan menos en la ecuación de movimiento. Ah, ya. Sí, pero es otra ecuación diferente a la de FR igual a, etcétera. ¿Distinto de esto? ¿Mm? Sí. Ya, O sea, acá aplicamos esto aquí. Básicamente fue eso. ya. La fuerza de roce la pusimos aquí. ¿Vale? Ya. Hasta el momento todo bien, entonces. Ya, sigamos. Entonces, sabemos que la ecuación del oscilador armónico, como dijimos al principio, es x dos puntitos de t más el omega al cuadrado por x de t igual a 0, ¿cierto? Ya, pues. Tenemos esto de acá. Si se fijan, tenemos el x, porque en el fondo delta x es análogo
a x de t, porque si se han enunciado, fíjense acá. Esto se mueve una función x de t, que es lo mismo que decir que se mueva un delta x. ¿Ya? Y tenemos también la aceleración. Esto de aquí. Que eso es x 2 puntos de t, ¿cierto? Entonces, adaptemos esta ecuación a esto. Entonces, reordenando, me queda 2 menos 2 delta x, o pongamos en el tiro xt, por k1 más k2, partido en 3, m igual a. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el delta xt multiplicado por un factor, que es menos 2, k1 más k2, partido en 3m, igual a, ¿cierto? Esta ecuación, si pasamos cualquiera de los dos para el otro lado, me va a quedar x 2 puntos t igual a menos omega cuadrado x de t. Entonces, si se fijan, esto de aquí es el omega cuadrado. Por lo tanto, el omega es igual a la raíz de 2k1 más k2 partido en 3m. ¿Por qué el negativo no entra? Porque queda fuera. Fíjense que ese negativo está fuera. Y ese sería el resultado de la B, que nos pedían la frecuencia angular. ¿Qué es eso? ¿Se entendió? ¿Se perdieron? Me perdí como reordenaste. Ya. Lo que hice fue, de aquí, pasé el 2 multiplicando y el 3m dividiendo. 3m, ¿verdad? ¿Ya? Y entonces ahí lo que dejé fue el a solito y todo factor que multiplica al x. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí en la ecuación del oscilador armónico, tengo el a solito y un factor multiplicando al x. ¿Cachai? Entonces lo reordené a mi conveniencia. ¿Ya? ¿Ahí cachaste? Sí, ahí sí, gracias. Ya, démosle con la C entonces. Nos dicen, asumiendo que el sistema se libera desde x0 igual a x sub 0 y velocidad 0 en velocidad evaluada en t igual 0, b sub 0, escribe expresiones para xt, bt y at. Traza estas curvas para poder apreciar claramente las fases entre ellas. Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nos dicen que x de 0 es igual a x sub 0 y que que b de 0 es igual a b sub 0. Ya. Al principio, en el resumen, dijimos que x de t es igual a coseno de 1 omega por t más b seno de omega t, ¿cierto? Entonces derivaríamos esto para encontrar velocidad de sub t. ¿Ya? Entonces, a un menos, el menos que tira la derivada del coseno, seno de omega t más omega por b coseno de omega t. Si se fijan, esta yo no me la sé de memoria. La única que yo me sé de memoria es esta. Y llego a esta, la de abajo llego derivando. Y lo mismo para la aceleración. Derivo, me queda menos omega cuadrado por a coseno de omega t menos omega cuadrado b seno de delta t. ¿Ya? Y me dicen x sub 0, o sea, perdón, que x evaluado en 0 es x sub 0, ¿cierto? Bueno, pero eso creo que es para la B, ¿no? Para la D. Escribe la expresión, ya sé. Hagámoslo, tío. Nos dicen
que x sub 0, en el fondo, porque x de t igual a 1 en 0, es igual a eso, es igual a coseno delta por 0, el tiempo es por 0, más b seno delta por 0. Este se me da 0 y este se me da 1. Entonces, llego a la conclusión que x sub 0 es igual a a. ¿Ya? Eso es una primera conclusión que se puede sacar de este desarrollo. ¿Ya? Y en bt me dicen que b elevado a 0 es igual a b sub 0, que es igual a menos a omega seno de 0 más omega b coseno de omega. Acá no me falta, perdón, aquí yo me equivoqué. Esto es a por coseno de... no, sí. Ahí. Y abajo sí, efectivamente esto es coseno de 0, que se me da 1. Y esto se me da 0. Por lo tanto, b sub 0 es igual a omega b. ¿Vale? Ya, pues. Nos dicen que veamos cómo funcionan estas ecuaciones. Le dice aquí en Desmos. Miren. Ya, fíjense. Ya, esta de acá, ¿ya? Es la la x de t, ¿vale? Entonces, fíjense cómo cambia, cómo se mueve esto al cambiarlo el a y b. Espero que se muevan por mí, bueno. ¿Ya? Esto es más o menos la... ¿Se ve bien el video? O sea, muy Sí, se ve pegado. bien. Sí. Sí, se... Entonces, si se fijan, así se mueve la velocidad. ¿Se acuerdan que al principio les dije que la amplitud era a cuadrado más b cuadrado en raíz? Fíjense esto, miren. Ya pongámosle, no sé, 2. Y acá abajo pongámosle, no sé, 3. Ya. 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4. Me queda la raíz de 13, que la raíz de 13 es 3.6. ¿Cachai? Si se fijan acá, 3.6 es mi i. Entonces, si se fijan, es que no puedo rayar, pero ¿cachan que la ecuación, la guatita llega al 3,6? ¿Lo ven? En el fondo, ese punto es 3.6, ¿por qué? Porque la raíz de a cuadrado más b cuadrado, ¿vale? Es la amplitud. ¿Vale? Entonces, si le decimos ya b igual 2 y a igual 3, eso es 13, o sea, 4 más 9 es 13, y en raíz es 3.6. Entonces la amplitud, acá como que demostramos que la amplitud efectivamente es la raíz de a cuadrado más b cuadrado. ¿Me cacharon? ¿O fue un poco confuso? No, sí. Bueno. Ya, ahora veamos cómo se comporta la velocidad. Si se fijan, para el mismo valor es harto más alta, ¿cachai? Se ve pésimo, perdón. Bueno. Bueno, esto no alcanza a llegar hasta joder. Ahí sí se ve mejor. O sea, se cacha. Bueno, la velocidad cambia mucho más rápido que el desplazamiento. Es decir que acá... ojo, yo el omega le puse un 6. Si se fijan en las ecuaciones de al lado, hay un 6. ¿Ya? Porque Desmos no te deja poner un valor algebraico, pero es para que se den cuenta con un omega cualquiera, ¿ya? ¿Vale? Pero si se fijan, la velocidad cambia mucho más rápido que el desplazamiento. Entonces, no sé, ahí pueden sacar otras conclusiones. ¿Ya? Y fíjense la aceleración. Es aún más grande. Perdón porque se hagan mal. Cuando preparé esto no sé así. Ya filo. Ya mató. Ya, pero ¿me cacharon?
Sí, es cada vez más chico. ¿Entiendes? Bueno, después ustedes en el computador pueden copiar el mismo Desmos, o sea, las mismas estas ecuaciones de acá, ¿cachai? Y le ponen un omega cualquiera, y le ponen un b variable y una variable, y pueden ustedes ver cómo pueden prender las tres gráficas al mismo tiempo y ver cómo aumenta una más rápido que la otra y todo eso. ¿Ya? Sorry, ayer sería mejor, pero bueno, ya. Démosle con la D. Ya. ¿Qué me piden en la D? La D me piden la expresión de la energía mecánica. No hacer nada con la expresión, sino básicamente escribirla. Entonces tengo que la energía mecánica va a ser. ¿Qué tenemos en nuestro disco? Tenemos una cinética. Esto es grande. ¿Cierto? Tenemos una rotacional. Y tenemos dos resortes. Entonces cada resorte tiene su propia energía. Entonces el K1 por el delta X al cuadrado medios y el K2 por delta X al cuadrado medios. ¿Ya? Eso básicamente, eso era la D. Pero si lo quieren reordenar, acuérdense que esto aquí era por la condición de rodadura y por la condición o sea, por el mr cuadrado medios. En el fondo llegan, la energía mecánica es 3b cuadrado partido en 4 por m, 3mb, perdón. Más K1 más K2 por x cuadrado o delta x cuadrado medios. Es básicamente es para que sepan que cada resorte tiene su energía. Cada resorte le da energía al disco, ¿vale? En la E me dicen, después de varios ciclos el resorte K2, es decir, que este resorte, pum, lo corto. Y me dice, ¿qué pasa cuando lo corto en un tiempo crítico igual y que el desplazamiento es cero? Es decir, que cuando el disco está aquí, justo en la mitad, corto este resorte. Entonces, para ver eso, podemos usar las ecuaciones que planteamos un poco más arriba. Primero nos dicen que en X de tiempo crítico es cero. ¿Qué pasa ahí? Los resortes están relajados, pero el XT es como que lo tuviera una milésima de distancia más allá, ¿cachai? Entonces, este tiene fuerza, pero este no. Pero este no. Este está relajado, pero este no. Entonces, ¿se acuerdan que en la B encontramos que el omega era raíz de 2K1 más K2 partido en 3M? Ya. Como este lo corto, desaparece, ¿cierto? Entonces ya no hay K2. Entonces el omega para el 1, para el caso 1, me queda raíz de 2K1 partido en 3M. ¿Vale? ¿Me siguen ahí? ¿O alguien se perdió? No sé. Ya. ¿Qué más podemos deducir de aquí? ¿Qué más podemos deducir? Ah, bueno, dado que se cortó el Xmax, es decir, la amplitud, cambia. ¿Ya? Entonces hay que sacar un nuevo Xmax. ¿Y cómo lo hacemos? Sabemos que Bmax, por el resumen, es igual a omega Xmax, ¿cierto? Entonces, pero este Xmax es el antiguo. No, el nuevo. Xmax. Entonces, Xmax y es igual a Bmax partido en omega. ¿Ya? En omega I. ¿Ya? ¿Qué es omega I? Es esto de aquí. Y Bmax, Bmax al no cambiar, Bmax
no cambia, va a ser el X max antiguo por el omega antiguo. ¿Vale? Por lo tanto, X max de I va a ser el omega antiguo 2K1 más K2 dividido en 3M por el X max antiguo dividido en el omega nuevo. 2K1 partido en 3. Eso es básicamente. Y el 2 se los dejo propuesto para que lo hago con ustedes. Después les subo la pauta para que lo tengan en modo ejercicio. Para que vean cómo varía estas cosas con un resorte o dos resortes. ¿Ya? ¿Les parece? José, al final ese X max es una fórmula, por eso lo pusiste como abajo el de ahora y arriba los datos antiguos. ¿Este? No, el X max caso 1. Este. No, lo de abajo, lo que está como encerrado. Ya, lo que hice acá fue despejar este de aquí. ¿Cachai? Esto es fórmula. Esto es fórmula. Es que Ya. aquí, este también sería 1, pero como el Vmax es igual a Vmax 1, lo puse solito, pero básicamente eso, ¿vale? Y lo que hice fue despejar el Xmax, que es lo que me estoy buscando, y este Vmax lo conozco, porque el Xmax antiguo lo saqué, es conocido, el Omega antiguo también lo saqué antes, y este lo saqué recién. ¿Cachai? Sí. Bueno, eso es básicamente el ejercicio que mezclaba rodadura, porque era un disco, y... ¿cómo se llama esto? Y resorte. Y oscilación armónica, en verdad. ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿O pasamos al siguiente? No creo que ninguna. Ya, démosle con el siguiente. P2 entonces. Ya, que en el P2 me dicen, considera una partícula que penetra un medio viscoso, ¿vale? Esta cuestión negra, el medio viscoso, cuya viscosidad va aumentando a medida que nos adentramos en él. Por fijar ideal, es decir, asumamos que es ideal y que no hay condiciones externas que nos caguen en cuestión, supongamos que el coeficiente de roce viscoso aumenta linealmente con la distancia, ¿vale? Es decir, esto que está aquí. Ese es el coeficiente viscoso. ¿Ya? Luego, en una dimensión espacial, se espera que el sistema satisfaga la ecuación de movimiento. Esta de acá. Donde B sub 0 es mayor a 0. Y dice, muestra que la ecuación 1, es decir, esta, tiene una cantidad conservada de la forma, una función que depende del x derivado y del x no sin derivar, igualado a una constante, k. ¿Ya? Entonces, tenemos la ecuación que nos dan, que es mx dos puntitos, igual a menos bx, x puntito. ¿Ya? Como tenemos que encontrar una función donde hay un x puntito y un x, ¿cómo nos podemos pillar este x dos puntitos? Integrando. Entonces integremos los dos lados. La integral de mx dos puntitos es igual dt. dt es igual. Acuérdense que x puntito, dos puntitos, es una función de t. Lo mismo para x puntito y x, ¿vale? Entonces por eso integramos de t. ¿Ya? Es igual a menos b por la integral de x puntito de t. ¿Ya? El b lo paso por fuera porque es una constante. Entonces, esto me queda m por x puntito más una constante es igual a menos b por x cuadrado medios más otra constante 2. ¿Ya? ¿Cómo pasé esto a esto? A mí me costó caleta entenderlo en verdad, así que se lo puedo explicar, porque en una de esas uno se pierde. Pero esto que te queda, la integral de x por dx dt por dt. ¿Cachai? Entonces se te dan los dt y derivas respecto a x. ¿Ya? X puntito, a modo de recordación, es un dx dt. Y el x dos puntito es dx cuadrado dt. O mejor dicho,
de x de t, de x de t. Eso. Ya. ¿Me siguen o fue muy rápido? Creo que sí te seguí. O sea, sí, creo que sí. Digamos que k es constante 2 menos constante 1. Esto ustedes lo pueden hacer porque una constante puede ser cualquier número del menos infinito al infinito. ¿Ya? Entonces, y una constante k también. Así que pueden asumir, estas cosas las pueden asumir sin problema. Entonces me queda que mx puntito es igual a menos bx cuadrado medios más k. Reordenemos para dejar el k solo y me queda mx puntito más bx cuadrado medios es igual a k. Y ahí llegué a la ecuación que nos pedían en la número 1, que es una función que depende de x puntito y x solito, igual a una constante k. ¿Cachar? Yo sí. Ya, bueno. Así vamos con la B. Nos dicen, si en el instante inicial t igual 0, la partícula está en x0 igual 0 y posee una velocidad x'0 igual a b sub 0. Calcule xt. Ya. ¿Qué nos dicen entonces? Que en t igual 0 tenemos dos condiciones de borde. Que x0 es igual a 0 y que x punto es igual a 0. Esto es igual a b de 0. ¿Ya? Entonces, traigámonos esta para acá y reemplacemos. M por x punto evaluado en 0 es 0 más b x cuadrado de 0 igual 0. Perdón, esto es b sub 0. Más b por 0 dividido en 2 igual a k. ¿Cierto? Entonces k es igual a m por b sub 0. ¿Ya? Ahí estamos. Lo que estamos haciendo acá es despejar, encontrar términos. Bueno. Ahí lo que hice más que nada reemplazar nomás. No le debería costar. No. Y ahora lo que vamos a hacer es plantear nuevamente la ecuación. Tenemos que mx puntito más b de x cuadrado medios es igual a m por b sub 0. ¿Cierto? Ya, pues. Despejemos el x puntito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es todo este procedimiento, y porque no sea como mágico, tenemos que encontrar x de t. Y para eso tenemos que integrar, porque como tenemos el x puntito, hay que integrarlo para llegar a un x. ¿Vale? Entonces, despejamos el x puntito y nos queda que b sub 0 menos bx cuadrado partido en 2m. ¿Ya? Dividamos y nos queda que x puntito dividido en b sub 0 menos bx cuadrado dividido en 2m es igual a 1. ¿Ya? Aquí lo único que hice fue mover términos de un lado al otro. Y ahora sí, integramos. ¿José? Sí. ¿Pero por qué te queda igual a 1? Ya, ¿por qué lo igual a 1? Porque como yo voy a integrar, yo tengo que integrar respecto a t. ¿Por qué? Porque yo no tengo una f de x, yo tengo una x de t. ¿Sí? Esto tú lo integráis de x y esto tú lo integráis de t. Entonces lo que quiero que pase aquí es encontrar un t y aquí me va a salir un x. ¿Ya? Y así poder básicamente despejar. En el fondo dejé todos los x a un lado. ¿Se entiende? Ya. Entonces, me queda f, la integral de 1, y la integral de x puntito dividido en b sub 0 menos, o podemos factorizar por b sub 0 incluso. Me queda que b sub 0 es 1 menos bx cuadrado dividido en 2m b sub 0. ¿Ya? ¿Qué límites de integración ocupo? Como este problema va de un tiempo 0 a un tiempo
X, por decirlo así, a un T, esto es esto, ¿vale? dt, dt. Necesito que esta parte la dejen mucho porque, o sea, que si se pierden me pregunten al tiro porque es como lo más importante del ejercicio, ¿ya? Entonces, vamos a integrar y nos queda, ya, tenemos que la integral de t sub 0 va a ser 1 dividido, puedo sacar al tiro el 1 partido en b sub 0, dividido en 1 menos bx cuadrado dividido en 2mb sub 0 por dx dt. Esto de aquí pasó a ser eso, ¿ya? Es igual a t. ¿Por qué a t? Porque esto es t evaluado en t y t sub 0, y t menos t sub 0 es igual a t, porque t sub 0 es 0. ¿Vale? Ya. Aquí vamos a hacer un cambio de variable. ¿Vale? ¿Qué cambio de variable vamos a hacer? Fíjense que en el enunciado nos dan este hint. ¿Ya? Todos tienen un u cuadrado. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, en el fondo, este de aquí tiene que ser nuestro u. Pero ¿cómo lo hacemos para que sea cuadrado? Dejamos un x fuera y le sacamos la raíz. En el fondo es decir, como necesito que u cuadrado sea toda esa cuestión. Perdón. ¿Cachai? Entonces, le sacáis raíz a las dos cosas y te queda que u es x por raíz de b partido en 2m b sub 0. Entonces, este es nuestro cambio de variable. ¿Vale? Si se pierden, porfa, díganme. Entonces, nos queda que la integral, ahora, acuérdense que ya no es de t, ahora es de x. Y eso incluso hace que cambien nuestros, ¿cómo se llama esto? Nuestros factores. O sea, nuestros límites, perdón. Va a ser de 0, porque x de t sub 0 es 0, ¿vale? A x de t. Ya lo que hice acá fue, como ya no estamos integrando de t, tenemos que buscar los límites de x, que es básicamente evaluar la función x en estos dos valores. Bueno, y nos queda 1 partido en u menos u cuadrado, 1 menos u cuadrado, perdón. Afuera tenemos 1 partido en b sub 0, de hecho. Y, bueno, también, perdón, me salté un paso, lo siento. En el fondo ya nos va a quedar, que aquí arriba, ya ver. Voy a reescribir la ecuación de arriba, la integral. Esto me queda 0 a x de t, 1 partido en 1 menos bx cuadrado, dividido en 2m b sub 0, de t, perdón, de x, igual t. ¿Ya? Y ahora sí ocupo mi cambio de variable, y me queda 1 partido en b sub 0, la integral de 1 partido en 1 menos u cuadrado, de u, igual a t. ¿Qué es mi du? Dijimos que u es igual a raíz de b partido en 2m b sub 0, x. Por lo tanto, du es igual a raíz de b partido en 2m b sub 0 dx. Entonces, du, en el fondo, como acá yo tenía un dx y lo cambié a un du, esto en verdad es como lo de cálculo 1, ¿cachai? Te queda un du dividido en raíz de b partido 2m b sub 0. ¿Ya? Díganme si estoy explicando mal, porque sentí que me ahuevan un poco. Ya. Sigamos entonces. Tenemos que encontrar los nuevos límites de integración porque hicimos un cambio de variable. Entonces, ¿qué pasa
cuando evalúo mi cambio de variable, mi u en el fondo, en b, ahí, lo evalúo primero que nada en esta de acá arriba, ¿ya? En x de t. Entonces, ¿qué me queda? Me queda raíz de b partido en 2m de sub 0 por x de t. Y lo mismo, si lo evalúo en 0, esto me queda 0. Por lo tanto, la nueva integral va a ser 1 partido en b sub 0 por 1 dividido en raíz de b 2mb sub 0 por la integral de 0 a x de t de 1 partido en 1 menos u cuadrado de u. Todo esto es t. Ya. Entonces, vámonos al hint. ¿A cuál llegamos? Llegamos a que la integral de 1 partido en 1 menos u cuadrado. Si buscamos, nos damos cuenta que esto es nuestro hint. Te ponen varias como para que no intentes llegar a esto, sino uno mismo desarrolla la integral. Entonces dice, es igual a arco tangente de h más c. Pero como acá tenemos límite de integración, la constante no aplica. Así que llegamos a esto y nos dicen 1 partido en b sub 0 por 1 partido en la raíz de b 2m sub 0. Con verdad, esto lo voy a dejar adentro. Lo voy a dejar... ¿me conviene dejarlo adentro? No, no me conviene dejarlo adentro. Lo voy a dejar afuera. 1 partido b 2m sub 0 igual a arco tangente. Tangente a la menos 1, en verdad. De u, ¿cierto? Evaluado en x de t y 0. Igual a t. Ya. Esto es un por. Ya, hasta ahí. ¿Alguna duda? Creo que no. Ya. Qué bueno que me está siguiendo entonces. Ya. Entonces, esto me queda tangente de u, o sea, en verdad es tangente de xt. Tangente de xt, ¿no? Otro hint, tangente hiperbólica. Sorry, también se me duda. Esto es tangente hiperbólica a la menos 1. Tangente hiperbólica a la menos 1 de 0 es 0. Entonces me queda tangente de u evaluado en xt en el fondo. Que en el fondo, y si u era, más arriba ya habíamos dicho, raíz de b, partido en 2m b sub 0, x de t. ¿Ya? Lo voy a poner un poco más abajo. Es igual a t, por, voy a pasar esto multiplicando para allá. Entonces me queda t por raíz de b sub 0 dividido en 2m. Porque si usted en esto de acá meten el b sub 0 para adentro, queda b sub 0 cuadrado y se te da s con s. ¿Ya? Y esto es tangente hiperbólica a la menos 1. Ya. Sí, volviendo al enunciado, acuérdense que nos piden x de t. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Despejar x de t. Entonces, para despejar esto, vamos a aplicar tangente hiperbólica. Otro hint, tangente hiperbólica de tangente hiperbólica a la menos 1 de x es x. ¿Ya? Por lo tanto, aquí me va a quedar raíz de b dividido en 2m b sub 0 x de t igual a tangente hiperbólica de t raíz de b sub 0 partido en 2m.
y basta despejar x de t para llegar a mi resultado, que va a ser raíz de 2m b sub 0 partido en b por tangente hiperbólica de t raíz de b sub 0 2m. Le voy a subir la pauta más ordenada a esto, pero eso es básicamente lo que hay que hacer. Preguntas. ¿Entendieron el procedimiento, como el por qué? Pero al principio, ¿cuál usaste? Porque me perdí un poco el integral, pero eso después lo puedo revisar. Pero, Ya. ¿cómo partiste para sacar Ya, lo primero que hice fue encontrar el k, ¿ya? Y me dio k igual a m por b sub 0. Lo reemplacé en mi ecuación principal, que es la que nos dan en un principio, la que ya habíamos llegado aquí, ¿ya? Y despejé x punto, y dejé todos los x a un lado. No sé si ya vieron ecuaciones diferenciales. ¿Ya vieron ese ramo? ¿O lo están dando? Estamos en ese. Ah, dale, ya bueno, por eso entonces no lo... Ya, pero cuando vean diferenciales de orden 1 o de orden 2... Ah, no, pero sí hemos visto eso. Ah, dale, el procedimiento, no sé si se acuerdan, que es dejar todos los x a un lado y todos los y al otro. Entonces si tenéis como x' igual a y' por 3, por 3x, ponte tú, por 3x, ¿cachai? Teníais que ser x' partido en 3x igual a y', y ahí Sí. integrar de los dos lados, ¿cachai? Y acá lo hicimos lo mismo. Dejamos todos los x a un lado. El x punto y el otro x, ¿vale? Integramos. Me queda dt, la integral de 1 a dt, ¿vale? En estos límites, porque es mi tiempo, mi t pertenece a un t sub 0 hasta un t. Arbitrario, ¿vale? Y acá lo mismo, son los mismos límites de t. Pero como habíamos dicho, x puntito es de x dividido en dt. Entonces, esta integral pasa a ser una integral de t, pasa a ser una integral de x. Entonces, mis límites tienen que cambiar. ¿Ya? Mis límites tienen que cambiar. Encuentro un u conveniente, según mi hint, ¿vale? No voy a buscar un raíz de u si no me lo piden acá, ¿cachai? Acá ya te están diciendo que tienes que llegar a algo al cuadrado. Y llego a esto. Ese es mi cambio variable. ¿Ya? Aplico el cambio variable, juego un poco la integral, en verdad no jugué, me cargan las integrales, pero básicamente es resolverla. Cambio los límites por el tema de cambiar límites, cuando haces cambio de variable, y llegas a esto. Y en tu hint buscas que eso es tangente hiperbólica a la menos 1. ¿Ya? Resuelves la integral, la evalúas en los límites, y llegas a esto de acá. Y acá solo basta despejar, fíjate que acá apareció el xt que tú necesitas. Entonces tú despejas ese xt y llegas a esta ecuación, que es lo que en el fondo lo que te están pidiendo en el enunciado. ¿Cachaste, Paulina? Sí. Ya. Y en la C nos dicen como, ¿qué pasa si el tiempo es infinito? Nos dicen, ¿la distancia también es infinita o es finita? ¿Vale? ¿Cómo podemos ver eso? Es simplemente evaluar nuestro límite de t a infinito de x de t. ¿Ya? Para eso, que infinito de raíz de 2m b sub 0 partido en b, tangente hiperbólica de t raíz de b sub 0 partido en 2m. Ya, ¿qué pasa si el t es infinito? Otro hint, tangente hiperbólica de infinito es 1. Por lo tanto, mi x evaluado en un tiempo infinito va a ser raíz de 2mb sub 0 dividido en beta. Y como no depende de x, es una distancia finita. ¿Vale? ¿Todo bien hasta ahí? Eso sería el ejercicio 2 de
de roce viscoso. Pues en la solución, porfa, que estoy terminando de copiar. Sí, obvio, perdón. Sorry. ¿Quieren break o seguimos? Quedan 2 ejercicios. Son un poco más cortos, eso sí. A mí me da lo mismo. Elijan ustedes, a mí también me da lo mismo. Yo igual tomaría un break. Ya, ok. Hay otro, el Diego también dijo que quiere break. Así que démosle con un break. Hasta las 35. pues. ¿Les parece? Sí, está bueno. Ya. Ya. Nos vemos en 9 minutos.